enmarca en el contexto del bicentenario de la instalación formal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán. Son 200 años de la instalación de este órgano, de este alto tribunal, y por lo tanto, en el Poder Judicial del Estado hemos querido enfatizar, subrayar, señalar la trascendencia de este histórico evento. Y qué mejor que iniciar con un acto en donde se presenta formalmente una obra jurídica y que estará a cargo los comentarios respectivos de distinguidas personalidades. Me permito presentarles a ustedes, a quienes nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros el señor magistrado Jorge Reséndiz García, presidente del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Muy buenas tardes, señor presidente. Se encuentra también con nosotros la magistrada María del Carmen Ramírez Chora, titular de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. El magistrado Héctor Lara González, integrante del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte con residencia en la Ciudad de México. Agradecemos también la presencia de la doctora Gabriela Desiree Molina Aguilar, titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Y por supuesto nos acompaña la doctora Ana Luz Mila Barrera, rectora de la Universidad Ágora Hispanoamericana y autora del libro que presentamos el día de hoy. Agradecemos también la presencia de magistradas, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de juezas, jueces, personalidades, servidores públicos del Poder Judicial, de los órganos del Estado. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Vamos a proceder entonces a la presentación formal de la obra y le vamos a ceder en primer lugar el micrófono para que haga los comentarios respectivos a la magistrada María del Carmen Ramírez Chora. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con especialidad en Derecho Procesal y maestría en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma Casa de Estudios. En el Poder Judicial del Estado ha ocupado diversos cargos como secretaria de Juzgado y de Sala, así como jueza de primera instancia en las materias civil y familiar. Actualmente es magistrada titular de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Señora magistrada, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, maestro. Buena tarde a todos. Para mí es un honor de verdad participar en esta primera actividad que da inicio a los festejos con motivo del bicentenario de la instalación del Superior Tribunal de Justicia de Michoacán. Y qué mejor con la presentación, claro está, de una obra de carácter jurídico, pero sobre todo con un tema bastante importante, controversial, y yo espero que en este caso pues sea de total agrado, y la intención también es invitar a los lectores. Ana, agradezco desde luego tu confianza y la invitación para comentar este libro, y en especial, claro está, es un segundo libro. Es importante señalar que Ana Luz, la doctora Ana Luz Mila Barrera, tiene una primera obra que se llama La reintegración familiar y la adopción. Y ahora nos presenta precisamente este segundo libro intitulado La adopción a la luz de los derechos humanos. Quiero decirles que antes de leer este segundo libro, pues también tuve la oportunidad de leer el primero. Mentiría si no lo hubiera hecho, y además, pues valga en este caso hacer una reflexión antes de comenzar formalmente con mis comentarios. Cuando leo los dos libros yo compruebo una cosa: cuando una persona realiza una actividad, independientemente de sus funciones, de sus jerarquías, aquí lo importante es que independientemente de a qué sector de la sociedad se esté desempeñando, siempre es necesario verificar o constatar
que ese servicio o que esos actos o esas funciones pues se realicen con convicción, firmeza, incluso de manera propositiva, porque a través de ellos siempre se van a dar muy buenos resultados. Y esto es una característica de esas personas que hacen con ahínco día a día sus funciones y también pues se caracterizan por no ser egoísta con los conocimientos que adquieren por su paso. Insisto, independientemente de lo que se decidan a emprender. Y es el caso de Ana Luz, ya que en su experiencia profesional, pues ella no, tenemos conocimiento y quienes la conocemos de hace bastantes años, pues sabemos que fue titular de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia en Michoacán. Además, fue secretaria técnica del Consejo Técnico de Adopción en el Estado. Y ello, como ella misma lo expuso, y a través de ese cúmulo de experiencias, pues fue la razón por la que comenzó a escribir estos dos libros, abordando el tema de la adopción en ambos, pero con diferentes aristas. Eso es lo importante y sobre todo un tema tan controversial desde diversos puntos de vista. Lo sabemos, la adopción se controvierte o hay diferentes opiniones desde el punto de vista social, cultural, administrativo, político, legislativo, y de ahí puedo enumerar bastantes. Pero aquí Ana Luz también hace una distinción entre una obra y otra. Ya formalmente en el análisis de ese segundo libro, yo les puedo decir que de entre el primero y el segundo, aun y cuando los dos contemplan en esencia el mismo tema, que es la adopción, yo puedo advertir que en el segundo me revela continuidad, perfeccionamiento y actualización con relación al tema. Y en el primero, quiero referirlo también a manera de comentario y como introducción a lo que quiero abordar con lo que yo aprecié de la lectura del segundo libro, es que en el primero, si bien se trató sobre bases conceptuales con relación a la familia, la reintegración familiar, las alternativas del cuidado de los niños, de las niñas, incluso abordó el tema de principios y garantías con motivo de la adopción, su apreciación respecto de los retos y perspectivas de la adopción en la entidad. Hasta ahí fue el primer libro. Únicamente lo centró en el Estado. Ahora en este segundo libro trabajó 5 capítulos. Y si bien esos 5 capítulos abordó temas como la adopción en México, principios y garantías de la adopción, la problemática de la adopción en México, la adopción internacional en México y la adopción homoparental, aquí podría pensarse, incluso también en un momento dije, bueno, ante la curiosidad, ¿se repetirían algunos temas con relación al primer libro? Esto por pensando en los conceptos de la adopción, los principios y las garantías de esta. Ya que leí ambos, se les voy a decir que esencialmente no es así. Puedo advertir que ciertamente la autora se vio en la necesidad de recurrir para retomar esos temas, pero esto solamente fue para plasmarlos ahora desde una óptica a la luz de los derechos humanos. Porque como ya lo anticipé, en ese segundo libro yo pude apreciar perfeccionamiento y actualización con relación a estos temas. Una de las características de este libro es que pude apreciar un lenguaje claro de la autora, práctico, y también ella utilizó un recurso literario bastante interesante y que cabe la pena resaltar: la exposición de casos concretos, reales, y desde luego pude apreciar una protección de los datos personales de las personas que se encontraron inmersos en ese momento, pero con la visión de hacer más digerible esa lectura para que pudiese tener un fin práctico que pude apreciar, reitero, la comprensión total de lo que nos quiso decir con el análisis que ella indica. Podrían pensar, bueno,
se puede ver un libro no tan voluminoso, pero yo siempre lo he dicho, no solo lo que es, en este caso, el volumen no solamente importa, aquí importa lo que es el contenido y la esencia es lo que va a tomar, es lo que realmente aporta. Esos ejemplos son los que obtiene con motivo de la experiencia profesional cuando se desempeñaba en sus cargos, pero también nos permite mantener el interés en la lectura y, como lo digo, la agiliza bastante. Y también habla de manera sucinta, y esa es una de las cuestiones que invito a los lectores, habla sobre el trámite de la adopción desde el punto de vista administrativo y jurisdiccional. No voy a abundar extensamente con relación a qué se dijo en cada punto, sino en lo general, y coincido en gran parte. Hace una síntesis bastante interesante, les he de decir, como mero tip, para cuando aborda la adopción internacional, toma en cuenta el fundamento, pero también realiza una interpretación sistemática que puede ser bastante útil. Y aquí va el mensaje para la comunidad jurídica. Es una opinión que, en el sentido de que la autora pudo concretizar lo que puede decir el tratado respectivo, pero también con la opinión y el concepto, pero además viene inmersa el ejemplo. Ya entrando en cada uno de los capítulos, sí me gustaría destacar algunas ideas centrales del libro con relación al tema y con los cuales coincido. ¿Por qué? Porque se viene a la par lo que nos expresa la autora del libro, pero también en el quehacer jurisdiccional. Aquí entra en juego, pues les he de decir, una de las materias que a mí me encanta y en la que me he desempeñado en estos últimos años, que es la materia familiar, la adopción. Y es que pensar en la adopción invariablemente me hace pensar, valga la redundancia, en lo que es la familia. Y pensar en la familia, me voy solamente en el concepto de momento que establece nuestro Código Familiar para el Estado en su artículo primero. La familia es una institución social permanente y compuesta por un conjunto de personas unidas, entre otros, por el parentesco derivado de la adopción. Pensaban que iba a referir todo el artículo, no, porque si no los voy a dormir, esa no es la intención. Sin embargo, con relación a lo que refiere la autora, y yo coincido con ella cuando dice: la figura jurídica de la adopción se concibe como la posibilidad de dar una familia apropiada y permanente a niñas, niños y adolescentes privados de manera definitiva de su núcleo familiar, es decir, es una institución jurídica que permite otorgar a una persona menor de edad el derecho fundamental a vivir en familia. He aquí una de las primeras connotaciones y el análisis que se emprende a la luz del derecho humano, y el derecho humano no debemos de apartarnos que en esencia es atender a la dignidad humana y en este caso la dignidad integral de la persona menor de edad. Y esa es la finalidad, dotar a una persona menor de edad. Y una cuestión más, dentro de su pasaje, dentro de los del libro, ella misma explica algunos supuestos en los cuales se le realizó la solicitud de adopción y se vio la necesidad de negarla. Hubo una expresión que me hizo pensar: la adopción necesariamente tiene que hacerse en atención a cada niño, niña o adolescente como un traje a la medida. La vida de una persona menor de edad es única, irrepetible, pero en especial no se parece a ninguna otra. Debemos de atender siempre el caso concreto y ahí es cuando nos encontramos unidas tanto autoridades administrativas como órgano jurisdiccional para lograr precisamente el trámite de la adopción. Problemáticas las aborda, todas y cada una de ellas. Y aquí en este caso refiero una expresión que llamó mi atención.
Dice, la adopción de una persona menor de edad no puede solicitarse, mucho menos aprobarse y concederse únicamente con base en las buenas intenciones que exprese la persona que realice en su solicitud. Traigo a colación un aspecto, no es válido ni es, en este caso, un motivo para conceder una adopción cuando refieren, soy tan buena persona, tengo el recurso económico, puedo tener a un niño, una niña o a un adolescente y adoptarlo como mi hijo, porque pobrecito está solito y no tiene familia. No, vamos a calificar la idoneidad de la persona para poder garantizar a ese menor de edad una familia, un lugar donde pueda desarrollarse. Y esa es la finalidad de la adopción en gran medida. Y ese es un reto que se tiene día a día, partiendo desde el legislador, pero también con otras miras que más adelante o enseguida les voy a referir. Destaca también la autora, y coincido con ella, cuando dice que si bien no existe un procedimiento para calificar la idoneidad de las personas solicitantes de la adopción y la posibilidad de vincularlo con una persona menor de edad, lo cierto es que entre esos parámetros para poder estimar la idoneidad de una persona es considerar tres aspectos: el jurídico, el psicológico y el trabajo social. ¿Pudiese parecer lógico? Sí, pero también es con perspectiva, y es con perspectiva en favor de la persona menor de edad, ponderando un interés y ese interés superior. Y ahí es cuando empieza a hablar de principios y garantías, todos y cada uno con la finalidad de que se garantice el derecho humano a tener una familia. Ese derecho humano que representa ese bienestar a favor de una persona menor de edad, de poderlo incorporar a un hogar para que pueda desarrollarse plenamente. Se pudiese pensar de momento que esto va encaminado por una cuestión meramente administrativa. He de decirles que también, y es de conocimiento, creo yo, de la mayoría de los que aquí se encuentran presentes, y es con relación a que he sabido que la ley de adopción aquí en el estado de Michoacán tuvo unas reformas importantes el pasado 5 de abril del 2021, en la cual, por ejemplo, Poder Judicial se encuentra obligado a analizar el mismo trámite cuando ya después de que se realiza el acuerdo correspondiente por parte del Consejo Técnico de Adopción y pasa a la vía jurisdiccional a través de una vía de jurisdicción voluntaria para que se apruebe lo concerniente, nuestra obligación conforme al artículo 13, fracción séptima de esa ley de adopción, es garantizar que los procedimientos de adopción se lleven de conformidad precisamente conforme a la ley de adopción y también conforme a la ley de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en el estado de Michoacán. Y aunque no lo diga, tenemos una norma que va más allá, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es garantizar derechos humanos. Con todo lo que refiere ese tercer párrafo. Y es en unión. Y si no podemos, y si advertimos que dentro de ese acuerdo existe una anomalía o bien una falta de algún requisito, ¿cuál es la obligación del órgano jurisdiccional? Ordenar esa, en este caso, se subsane o verificar si existe esa omisión para efecto de dar agilidad o continuidad a dicho trámite. Lo importante es que las autoridades estemos unidas para efecto de garantizar siempre un derecho o en este caso un interés superior a una persona menor de edad. Continuando, una de las cosas que también yo puedo apreciar de este libro y que lo hace la autora lo escribe de una manera práctica e interesante y se las recomiendo, es cuando aborda el tema de la problemática de la adopción en el país y toma varias aristas. Y he tenido la oportunidad, y eso yo se los comparto a título personal, de platicar con varias personas que opinan sobre el tema. Muchos piensan que el problema de la adopción en el país va encaminado con relación al tiempo. Podría pensarse que sí, tendrían razón, sí y no, pero hay un obstáculo que está en primer lugar y considero
que sí lo hace notar. El primero es que no existe cultura sobre la adopción y lo que ello implica. Ese es el primer punto antes de empezar a referir lo concerniente a si el trámite de la adopción es lento o si se prolonga por muchos años, porque son cuestiones distintas. Pareciera que es lo mismo, pero no es así. Es una cuestión de cultura y parte simple y sencillamente cuando refiere, por lo que ve al derecho, o en este caso la aspiración de las personas solicitantes de la adopción, porque habitualmente, y yo creo que es un hecho conocido por todos, la aspiración de una persona que desea adoptar a una persona menor de edad se ciñe a yo quisiera tener o adoptar a un niño o a una niña recién nacido o máximo entre hasta los 4 años de edad. Y da la casualidad de que si nos vamos a las estadísticas del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y en los albergues donde ellos se encuentran o en las casas de acogida donde ellos estén, ya sea incluso en las privadas, resulta que son la menor cantidad de población que existen. Y esto entorpece el trámite de la adopción. ¿Por qué? Porque hacen fila. Porque después a lo que llega una personita menor de edad y además el obstáculo ya no es el recién nacido, ya no es de 0 a 4 años, sino también quiero un niño o una niña que no padezca ninguna enfermedad crónico-degenerativa. Porque puede ser que se dio el nacimiento de un pequeño o de una pequeña, pero resulta que nació con algún mal congénito. Y ahí empieza también una primera barrera. Y aquí es comprender cuál es la verdadera intención o cuál es la finalidad de la adopción. Por eso se habla de un problema cultural. Considero que ahí empieza el primer problema. Segundo problema, se da precisamente con aquellos niños que ante esa aspiración y que no es posible conceder ese deseo, se viene la problemática de que esos niños que ya no son candidatos a adoptar se traducen en aquellos pequeñitos que son mayores de 5 años de edad. También ocurre el caso de que existen niños que son hermanos, que son 2, 3 niños y que no los podrían separar, pero también está el inconveniente de carácter económico. Algunas personas no tendrían la posibilidad ni los espacios para, en este caso, adoptar 2, 3 hermanos con la finalidad de no separarlos. En un momento dado se tendría que verificar la posibilidad de que pudieran convivir si es que no pudiesen adoptar y que fueran unas personas idóneas. Y como lo mencioné, existen niños, niñas o adolescentes que en su momento puedan vivir con una enfermedad crónica degenerativa o que tengan o que vivan con alguna capacidad diferente que les impida valerse por sí mismos y sobre todo que requieran constantemente, incluso de manera permanente, de cuidados especiales. Ello genera otra vez una problemática en lo que es el trámite de la adopción. Otra circunstancia es precisamente, y lo que alarga el trámite, el certificado de idoneidad. Puede ser que ya se tenga la barrera, puede ser que aquí esté la cuestión de que la persona reunió las exigencias. Ahora es verificar si la persona es realmente idónea para poder adoptar a la persona menor de edad. Y ese mecanismo es lo que lo hace tardado precisamente por las aspiraciones que yo acabo de citar. Son algunas reflexiones que establece o que refiere la autora. También hace una propuesta interesante con relación a un buzón respecto de las madres, pero yo creo que por ahí a lo mejor lo van a abordar. Otro tema que yo quiero destacar es que, y se lo recomiendo también cuando lo vean, con mucha praxis maneja lo relativo a la adopción internacional y esta es una alternativa precisamente para dar a una persona menor de edad una familia permanente y que no ha sido o que no se ha podido colocar en su estado de origen.
Aquí hay dos principios que aborda de una manera clara y sencilla, en el sentido que son los principios de subsidiariedad e interés superior del menor, que no se traduce más que el verificar lo que debemos hacer toda autoridad, que aquella persona menor de edad tiene que estar de origen. Primero, buscar la posibilidad de que viva en familia con su familia de origen, sino con la ampliada, si no es posible, con que no salga o que esté dentro del estado donde habita, y si ya no es posible, entonces será candidata para la adopción internacional. Es todo un trámite y está, en mi opinión, con una síntesis bastante práctica en este libro. La autora también aborda la adopción homoparental. Mi comentario será corto al respecto. Es un tema bastante debatido, pero coincido en el aspecto relativo a que no existe ningún precepto legal que prohíba que personas del mismo sexo puedan ser solicitantes de una adopción, o que en este caso se autoidentifiquen de una manera distinta a lo que socialmente o en el estándar se concibe como el hombre, la mujer, o los roles que están socialmente impuestos. No. Lo que aquí en un momento dado debe de considerarse es la idoneidad en favor de una persona menor de edad que va a ser adoptada. No es condición en este caso, vamos a llamar el género, la preferencia sexual de la persona solicitante. Aquí lo que es condición es que realmente se reúnan los requisitos para que pueda hacer, en este caso, o autorizarse la adopción. ¿Por qué? Porque su finalidad es precisamente lo que ya se mencionó: garantizar a una persona menor de edad el poder vivir en familia. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mencionar otro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado al respecto. En esta clase de trámites no debe de existir ningún tipo de acto discriminatorio por preferencia sexual o género de las personas solicitantes. Y yo creo que no basta más que abundar sobre el tema. Creo que existe en ese punto claridad, existen criterios jurisprudenciales al respecto y ya no debería de existir ese estigma. Sin embargo, lo hay, y aquí vuelvo al punto. El problema es de carácter cultural. No hay más. Jurídico, no habrá ningún problema. Y si lo existiera, bueno, estamos los tribunales en un momento dado para poder enderezar a lo mejor alguna decisión mal tomada. También quiero comentar cuando se dice, bueno, la adopción, corrijo, el libro de adopción a la luz de los derechos humanos se podrá considerar como un compendio o que contempla la temática de los derechos humanos. Esencialmente no, pero sí lo contempla. Es un análisis que yo puedo apreciar en el lenguaje de la autora, que sí, invariablemente lo ve inmerso en la forma en que desarrolló cada uno de los 5 capítulos. Y creo que está bien logrado y que puede incorporarse válidamente para un libro de consulta. Así que desde este momento lo estoy recomendando, ya que, como insisto, puede llegarse a una conclusión a la que ella misma refiere y la voy a hacer patente. Vale la pena comentarlo. Socialmente se cree que las personas que deben ser favorecidas con la adopción son los solicitantes. Y no, es al revés. Quien debe resultar favorecida es la persona menor de edad. Se va a reiterar, sí, pero vale la pena hacerlo. De esto y más pasajes tiene esta obra. Así que no me resta más que concluir mi participación recomendando el libro que tengo, pues, en mis manos. Insisto, consiste ahora sí que en una aportación valiosa para la comunidad jurídica, instituciones educativas, esto por mencionar algunos ejemplos. Ana, pues yo te felicito y segura estoy de que vas a continuar escribiendo, nos vas a seguir regalando pedacitos de ti y aquí vas a seguir inmortalizando tus conocimientos. Gracias. Concluyo mi intervención. Muchas gracias, magistrada Ramírez Chora, por sus comentarios. Enseguida vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Gabriela Desirée Molina Aguilar,
Ella es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es licenciada en Derecho y egresada de la licenciatura en Filosofía, ambas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene también estudios en Políticas Públicas y Derechos Humanos, una amplia trayectoria como activista por los derechos humanos de las mujeres y también una larga carrera pública por más de 15 años. Actualmente es secretaria de Educación en el Estado. Doctora Desiree Molina, adelante. Gracias, con su permiso. Un gusto estar esta tarde con quienes me acompañan en el presidium, o a quien acompaño más bien, al magistrado Jorge Reséndiz, a Ana Luz Mila y al público en general, magistrados, magistradas. Compartir rápidamente una experiencia de vida que tenemos con la doctora Ana. Hoy estoy en un área totalmente distinta, pero hace más de una década coincidimos. Su servidora tuvo la oportunidad de trabajar en el sistema DIF Michoacán y uno de los hechos más conmovedores humanamente fue estar en el Consejo de Adopción y ver ese encuentro entre un menor en situación de extrema vulnerabilidad y la acogida familiar y todo lo que ese proceso institucional implicaba. Yo quiero retomar algo que mencionaba la magistrada y que señala la doctora Ana a lo largo del libro, que es muy importante y que aquí todos podemos ser partícipes en este cambio de cultura respecto a la adopción. Todo el entramado legal, jurídico, institucional, creo que es tarea de las instituciones. Sin embargo, lo que es tarea de todas y de todos es poder pensar en normalizar un acto de protección a la infancia. No se trata de unos papás, sino recuerdo muy bien, porque además leer el libro de Ana me retomó a mí hace una década donde pasábamos tardes y horas y noches y debatiendo sobre lo que teníamos que hacer en el ámbito jurídico. Después del DIF tuve la oportunidad de ser legisladora y fue uno de los temas nodales en la agenda institucional. Pero yo recuerdo mucho un encuentro, un congreso internacional sobre adopción y donde toda la imagen no era unos papás abrazando a niños, sino eran niños y niñas expresados en la fotografía como adultos abrazando a papás. Y me parece que esa imagen sistematizaba lo que se busca a nivel del todo este andamiaje jurídico nacional e internacional en materia de adopción. Destaco 4 aspectos de la obra de la maestra Ana Luz. Primero, la sistematización de una experiencia institucional. Quienes somos servidores públicos difícilmente dejamos un documento académico o de experiencia institucional que permita a la siguiente generación de tomadores de decisiones tomar un cúmulo de saberes. Ahora que vuelvo a escuchar los debates sobre adopción en términos legislativos, nos damos cuenta cuánto se sigue debatiendo una década después, como es lo que ya se comentaba, la adopción homoparental. Segundo, poner en orden y estructurar ideas donde además no solo nos vemos a nosotros mismos. Hay un apartado muy valioso que es qué pasa en otros países. Aquí destaco algo que ya se mencionaba, que era cómo se atiende, por ejemplo, en sociedades que vienen de otros procesos. En Estados Unidos, y es una figura que no existe en México por otras condiciones estructurales, que son los hogares de acogida. Yo tengo una cuñada norteamericana y ella dice que siempre, culturalmente y socialmente, si una familia tiene un ingreso medio, es común tener en el hogar acompañando o recibiendo a menores de edad en lo que ellos tienen un proceso de adopción plena. Es decir, si un pequeñito, una pequeñita, su mamá está en situación de reclusión, de adicción, de disputa de custodia, hay un sistema que arropa a este menor de edad en cuanto a darle un hogar temporal. Esta figura no se tiene en México y es una de las varias que nos plantea la autora que podemos pensar conjuntamente. El tercer gran valor que ya quería o me parece fundamental es este andamiaje legal donde no podemos avanzar si las instituciones no se hablan. En ese momento existía la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, pero está totalmente desligada al trabajo de una fiscalía o de la visión que puede tener el Poder Judicial. A lo que nos invita el libro es a esta parte interinstitucional donde las partes
deben dialogar para entender. Es decir, que la norma puede ser muy rígida y puede haber muchos campos interpretativos, pero si se antepone lo que ya también decía la magistrada, el derecho superior del menor sobre otras ponderaciones, habrá más claridad. El día a día del proceso de adopción es muy complejo, tiene muchísimos matices, pero lo más importante es si el Estado mexicano y sus instituciones están preparadas o no para poder dar protección a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Hoy sabemos, a diferencia de una década, que hay una depresión posparto, que hay situaciones, como señala y narra Kiana, de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las madres, de un shock que pueden tener emocional momentáneo y depositan a sus pequeñitos en donde tienen a la mano. Puede ser a orillas de un hospital o bajo un puente, como hemos visto, y lo que Ana reflexiona e invita es por qué no pensar en un espacio donde las niñas y los niños puedan ser recibidos en esa crisis que puede tener una mamá en un contexto que solo ella puede determinar, pero que hay un aparato judicial listo para sentenciar a esa mujer, para imputarle un abandono o para socialmente juzgarla. Es decir, que lo que nos toca trabajar todavía, si vemos el listado de puntos que aborda la maestra Ana, no solo la parte legal, la parte cultural y social, sino la parte también de impartición de justicia o de fiscalía para no prejuzgar a una mamá que tuvo una situación seguramente extrema. Ana, yo traigo un texto donde pongo o resalto, aparte del estudio comparativo que tú haces, es este debate final con el que termina el libro y que vale la pena que todos ustedes lo lean. Y cito dos apartados. El primero, como ya se mencionaba, lo más valioso, cito, es la vida de los seres humanos menores de edad en una situación de máxima vulnerabilidad. Lo anterior también nos obliga, fin de cita, a poner mucha atención en el mismo título de la obra, la adopción a la luz de los derechos humanos, ya que su planteamiento básico tiene que ver con la dimensión social de un problema estructural de violencia, de discriminación o de otra índole. ¿Cómo otorgarle la posibilidad de una familia apropiada y permanente a niñas, niños y adolescentes privados, en definitiva, de un núcleo familiar debido al maltrato, la violencia, la prostitución, venta, el abandono y todas aquellas barbaries de las que somos capaces como sociedad? Además de ser un libro escrito de manera profunda y rigurosa, informada y analítica, lo cual se refleja en la bibliografía y además es la segunda obra en la materia, también es un libro obligado que se puede consultar, ya que el tema es parte de la cotidianidad de la vida institucional. Es de fácil lectura, parece que uno se sienta a tomar un café, está escrito en primera persona y sin demasiadas citas, sin demasiado rigor, que a veces luego pasa también en las obras de índole académico, que se vuelven textos muy densos. Entonces es un texto muy ágil y este último capítulo, sobre todo porque somos una sociedad todavía llena de prejuicios y aunque tenemos tratados internacionales, hoy podemos decir que tenemos que dejar atrás la discriminación y lo más importante que aborda en este capítulo es la posibilidad de pensar que un ser humano, independientemente de su preferencia sexual, de su situación económica, puede brindar amor, digamos, siempre y cuando pueda procurar el bienestar a un pequeño o a una pequeña, más allá de su situación civil. Es decir, no necesariamente un matrimonio es el único capacitado para recibir a un menor en un proceso de adopción, sino que se debe abrir la posibilidad en esto que ya se bien definía la magistrada, las familias como hoy denominamos ya no existe esa familia única con el modelo con el que crecimos, sino hoy se reconocen diversos tipos de familia. Termino diciendo, Ana, es una obra pertinente, necesaria, quizás como observación, solo faltaron, a mí me hubiera gustado un poco más de conclusiones de qué podemos hacer, qué sigue cuando termina el apartado número 5. Se quedan muchas preguntas y bueno, como propuesta alguna
síntesis de propuestas concretas en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial. Enhorabuena. Y bueno, aprovecho, el editor aquí está con nosotros, EON, que siga habiendo editoriales independientes que promuevan la reflexión y el pensamiento de temas tan importantes como el que hoy nos hace converger. Gracias. Muchas gracias, doctora Molina, por sus interesantes comentarios. Y a continuación le cedemos el uso de la palabra al magistrado Héctor Lara González. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con especialización judicial por el Instituto de Especialización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros varios cursos. Es docente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal y en la Universidad Latina. Asimismo, ha impartido cursos para la designación de juezas y jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio. Actualmente es magistrado de circuito del Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. Tiene usted la palabra, señor magistrado. Muchísimas gracias por esta presentación. Magistrado presidente Jorge Reséndiz García, buenas tardes. Magistrada María del Carmen, buenas tardes. Doctora Gabriela, también muy buenas tardes. Sobre todo buenas tardes a la doctora Ana Luz. Qué alegría estar aquí en esta ciudad, qué alegría estar siempre en un auditorio en donde el propósito sea presentar un libro. La lectura debe de ser uno de los grandes propósitos de todo ser humano. Y qué mejor ahora que presentemos un libro teniendo al autor aquí con nosotros. Y no tan solo eso, sino el tema mismo también. ¿Qué valía de tema la adopción a la luz de los derechos humanos? Ana, muchísimas gracias por haberme invitado a la presentación de este libro. Y podríamos empezar diciendo, bueno, la adopción es una institución jurídica y bien podríamos ir a cualquier librería y encontrarnos libros de adopción. ¿Qué es lo que hace entonces diferente este libro que nos presenta ahora la doctora Ana? Precisamente el conjugar dos temas maravillosos. Por una parte, la adopción como institución jurídica y por otra parte, los derechos humanos. Enfocados los derechos humanos hacia los niños, hacia las niñas, hacia los niños, hacia los adolescentes. Conocí a la doctora Ana hace ya algunos ayeres cuando trabajó fugazmente en el Poder Judicial de la Federación. Cuando ella nos abandonó, yo le decía que no lo hiciera, pero ahora que la encuentro con todo esto, con sus textos, con toda, pues ya ese recorrido en estos temas, creo que hizo bien en dejar al Poder Judicial de la Federación e inmiscuirse en estos temas. Realmente, cada vez que platico con ella, me sorprende. Siempre Ana está un paso adelante en el aspecto académico, en el aspecto práctico y en estos temas, en la protección de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. En el libro nos empieza por narrar la adopción desde la antigüedad y nos lleva de la mano por la historia de la Edad Media, de los códigos napoleónicos, y entonces podríamos preguntarnos, si la adopción es una institución tan antigua, ¿qué necesidad hay de seguir escribiendo sobre la adopción? Y me parece que son dos respuestas esenciales por las cuales tenemos que seguir hablando de la adopción. La primera de ellas es que el derecho no es estático. El derecho siempre debe de responder a ese gran camino social, a esa gran responsabilidad social, que siempre el derecho tiene que estar atento a esos cambios sociales. Y la segunda razón es que, como lo hace Ana en su libro, nunca debemos de dejar de levantar la voz en pro de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Preocuparse por estos derechos en la magnitud que lo hace Ana en su libro solo corresponde a una persona que tiene un espíritu sano, que tiene un espíritu con dulzura hacia los derechos de las niñas, de los niños
y de los adolescentes. A través de todas las líneas, a través de las palabras, de los párrafos, vamos encontrando nosotros pistas, vamos encontrando ideas, vamos encontrando afirmaciones que hace Ana en pro de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. Estos derechos humanos que esencialmente nacen en la Revolución Francesa en 1789 y que después de las atrocidades de las dos guerras mundiales, ahora se concretan en muchos puntos y en la adopción no tendría por qué ser la excepción. Y de ese trabajo se encarga Ana, de establecer la necesidad de que la figura de la adopción esté impregnada de los derechos humanos. Y la tesis esencial del libro es: tenemos que cambiar nuestra cultura de visión de la adopción. No es lo mismo, nos lo dice en el libro, entregar un niño, una niña, un adolescente a una familia. No, es al revés. Tenemos que entregar una familia a la niña, al niño o a un adolescente. Esa es la tesis esencial que está impregnado en los 5 capítulos de este libro. Tener una nueva visión, tener una nueva cultura que nos lleve hacia un mejor camino, y eso solo lo podemos hacer si tenemos la adopción impregnada de derechos humanos. De derechos humanos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, es claro. La propuesta que hace nuestra autora, indudablemente que es de gran valía, y es también de gran valía la forma en que lo hace. Un libro que puede ser entendido no solo por abogados, porque a veces los abogados tenemos un lenguaje encriptado, tal parece como si estuviéramos escribiendo fórmulas de química, como si no quisiéramos que nadie nos entendiera. El libro está alejado de eso. El libro está escrito con un lenguaje sencillo, claro, que es entendible por quien no tenga inclusive ningún acercamiento hacia el derecho. Y eso es muy loable, el saber escribir, el saber narrar, el ser entendible. Y este libro tiene, indudablemente, tiene esas cualidades. Nos dice la doctora Ana, y con gran sabiduría, un niño que no dispone de una familia que le provea cariño y atención es un niño en condiciones de vulnerabilidad. La adopción implica restituir el derecho fundamental del menor a vivir en una familia, a vivir con alegría, tener el deseo de vivir y que ese niño, esa niña o ese adolescente tenga un proyecto de vida realizable. ¿Qué mejor consejo jurídico que nos da la autora en estas líneas? Y cuando nos sumerge en el procedimiento ya desde un punto de vista legal, también con un lenguaje sumamente claro, nos hace ver que el procedimiento también tiene que cambiar su propia filosofía jurídica, en donde ya no es atender quizá hasta caprichos del adoptante, sino atender a los derechos del adoptado. Eso es crucial. Y para que ello lleve a un buen término, indudablemente, y la autora lo remarca, el procedimiento y la decisión misma de la adopción debe de estar apegada a principios que la doctora desarrolla en su libro, encabezados esos principios indudablemente por el principio del interés superior del niño. Y no tan solo principios, sino también garantías procesales que precisamente nos lleven a buen puerto en que la adopción no sea una figura jurídica de caprichos, sino una figura jurídica de derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. El libro cierra un capítulo que ya
quienes me antecedieron lo tomaron, y es la adopción homoparental. Y es un tema escabroso. De hecho, la propia autora nos dice, es un tema polémico. Así lo califica ella. Pero no obstante lo escabroso y no obstante que es un tema polémico, la autora se mantiene firme en su tesis de que aún en esos casos la adopción debe de estar impregnada de derechos humanos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. De lo que se trata es encontrar la felicidad de estos y que no nos importe tanto si la familia que se le va a entregar es una familia homoparental. ¿Cuáles son las razones por las que llega ella a esta conclusión? Los invito a leer el libro en ese punto para que ustedes se den cuenta de la importancia de esas razones que nos da la autora. No me cabe la menor duda que ya por la actividad que ella ha desarrollado institucionalmente y ahora con las propuestas que hace, es un libro que indudablemente puede hacer cambiar ordenamientos jurídicos, puede hacer cambiar instituciones administrativas. Está sumamente documentado, sumamente sustentado en principios jurídicos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia de nuestra propia Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No me cabe duda que este libro representa todo el saber que la doctora Ana Luz ha amalgado en su actividad diaria, en su actividad cotidiana. No me resta más que, de verdad, con el corazón en la mano, felicitarte, Ana, por esta contribución que tú haces, porque un libro no es otra cosa que una contribución para el mejor bienestar social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor magistrado, por sus palabras. A continuación, le solicitamos al señor magistrado Jorge Reséndez García que haga uso de la voz. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con especialidad en Derecho Procesal y maestría en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la misma Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es doctor en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo y dentro del Poder Judicial del Estado tiene una amplísima trayectoria, pues ha ocupado diversos cargos desde escribiente, notificador, secretario, juez menor, juez de primera instancia, ha sido consejero, magistrado en materia civil y penal y actualmente es presidente del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Señor presidente, tiene usted la palabra. Gracias, maestro. Se dice que la ventaja o desventaja de ser el último en un evento es que ya todo se dijo. Pero en este caso no tiene aplicación este dicho, porque la obra que nos ocupa contiene un gran cúmulo de hechos, datos, propuestas, conclusiones que nos motivan a reflexionar sobre qué es y cómo debe ser la adopción. Como parte de los festejos conmemorativos del bicentenario de la instalación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, denominado en 1824 Superior Tribunal de Justicia, corresponde la presentación y análisis del libro La adopción a la luz de los derechos humanos, cuya autoría corresponde a la doctora en Derecho, Ana Luz Mila Barrera. Doctora, buenas tardes. Sea usted bienvenida a este recinto que sirve como escaparate para la expresión de la cultura jurídica en el estado de Michoacán y que permite que tanto servidores públicos del Poder Judicial como profesionistas en el campo del derecho, pertenecientes a alguna agrupación de abogados, a una escuela o facultad de derecho, expongan sus obras jurídicas. Lo que refleja la apertura del Poder Judicial a toda manifestación encaminada a la cimentación
y ampliación de conocimientos en el campo del derecho. Buenas tardes, doctora Gabriela Desiré. Buenas tardes, magistrada María del Carmen Ramírez Chora. Magistrado Lara, sea usted bienvenido. Sí. En el transcurso de nuestra vida, existen eventos que resultan unos más trascendentes que otros y que nos guían, nos impulsan como personas y como profesionistas, como es el caso de la doctora Ana Luz Mila Barrera, quien, en atención a los casos vividos y las experiencias obtenidas durante el tiempo que se desempeñó como procuradora de la defensa del menor y la familia del sistema DIT Michoacán, se encontró motivada, se sintió motivada y sigue estando motivada para profundizar en un tema de gran trascendencia jurídico-social, como lo es la adopción. Experiencia profesional que, como ya nos recordó la magistrada María del Carmen Ramírez Chora, plasmó primeramente en su libro denominado La reintegración familiar y la adopción, principios, retos y perspectivas. Obra con la que vio cristalizada su inquietud de transmitir la naturaleza, requisitos, principios, finalidad e importancia de la adopción como una forma de lograr la integración familiar de niñas, niños y adolescentes que carecen de una familia o que teniéndola no cumple con su objetivo de procurar su pleno desarrollo. Inquietud que le siguió impulsando para que ahora, a través del libro que nos ocupa, denominado La adopción a la luz de los derechos humanos, ampliar el estudio de la adopción desde la visión de los derechos humanos, señalando lo endeble del marco jurídico aplicable para la sustanciación de los procedimientos tanto administrativos como judiciales, previstos para lograr la adopción y, de igual manera, subraya la necesidad de que los servidores públicos encargados de estos procedimientos tengan el perfil, capacitación y sensibilidad requerida para que la adopción sea un instrumento que logre la integración del grupo vulnerable conformado por niños, niñas y adolescentes a una familia que permita su desarrollo integral. En esta obra se resalta la necesidad de que la figura de la adopción sea resultado de una cultura humanitaria y que no solamente responda al capricho de que él o los adoptantes tengan un hijo o una hija, de alguien que los acompañe, que les auxilie en sus actividades y les cuide en su edad adulta, ya que la adopción significa más que eso, requiere de un programa de vida para el adoptado sustentado en su interés superior, al que se deberá de adaptar el programa de vida de él o los adoptados, lo cual guarda relación con lo que acaba de comentar el magistrado Lara, desde el punto de vista que la adopción se debe de entender no como dar una familia a un niño, perdón, a la inversa, ¿sí? Dar un niño a la familia, sino más bien dar una familia al niño. La familia es la que se tiene que adaptar al programa de vida que corresponde a ese menor, ¿sí? Señalando la autora de la obra que esto se logrará promoviendo criterios éticos y siendo más exigentes y rigurosos en la valorización de los medios encaminados a acreditar los requisitos exigidos
para la adopción, así como para su evaluación y supervisión. La esencia de la obra se desarrolla en los 5 capítulos de que se integra, en los que se ocupa de los antecedentes, tanto nacionales como internacionales, de la adopción, tipos de adopción y procedimientos tanto administrativo como jurisdiccional. A su vez, hace un análisis detallado no solo del marco legal estatal y nacional existente, sino que también, de manera preferente, se ocupa del marco normativo internacional, integrado por los convenios internacionales que contemplan derechos humanos inherentes a la familia, a las niñas, niños y adolescentes. De igual manera, hace referencia a la problemática que presenta la figura de la adopción en México, tema que desarrolla sobre la premisa de que en nuestro país no existe una cultura de la adopción, ni se contempla dentro de los buenos hábitos sociales, y que tampoco se cuenta con un acceso a la información sobre la raíz del problema. En el capítulo número 2, hace referencia a los principios y garantías que se deben de atender con la finalidad de crear una legislación que proteja el interés superior de las niñas, niños y adolescentes que puedan ser materia de adopción nacional o internacional, indicándose como principios el derecho superior del menor, la no discriminación, a que el menor de edad sea adoptable, a la asignación de una familia adecuada, a la obtención del consentimiento y al principio post-adoptivo. Y por lo que ve a las garantías, se enlistan garantías como la garantía de prevención de sustracción, venta y tráfico de menores, de protección a la familia, de autoridad competente, de cooperación para la adopción internacional, del derecho del menor adoptado a conocer su origen biológico y a la identidad étnica y cultural del menor adoptado. Por lo que ve a los capítulos 4 y 5, que son los últimos de la obra, pero no por ello menos importantes que los anteriores, se hace un desarrollo completo de la adopción internacional en México, mediante un análisis de la Convención de la Haya en lo relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, ocupándose de las autoridades centrales y los organismos acreditados, de las condiciones de procedimiento, así como del reconocimiento y efectos de la adopción internacional. Y siendo congruente, como ya se señaló, tanto por la magistrada como por la secretaria y el magistrado, siendo congruente con nuestra realidad social, concluye en el capítulo 5 con la adopción homoparental, apoyándose para ello de los diversos criterios emitidos en torno a este tipo de adopción por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Capítulo en el que concluye que por lo que ve a la adopción homoparental, el principio del interés superior del menor de edad se debe de entender como el deber de garantizar que se elegirá a la mejor persona o pareja sin importar el género o su preferencia sexual, solo bajo la perspectiva de que se proporcione lo que el menor necesita para su pleno desarrollo y no así a las necesidades de quien pretende adoptarlo. Y a su vez, respecto a este tipo de adopción, señala que no se puede sostener la hipótesis general de una afectación negativa del desarrollo de los menores de edad que convivan con padres
homosexuales, ya que la heterosexualidad no garantiza que un menor adoptado viva en condiciones óptimas para su desarrollo. El breve panorama que se narra transmite la importancia de la obra, ya que nos permite conocer qué es la adopción, su regulación legal, tanto nacional como internacional y estatal, su vulnerabilidad, los derechos humanos que se deben de atender y la propuesta para que se cumpla de manera eficaz con su finalidad, que lo es de conformidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección y garantía de los derechos de menores que no están integrados a una familia, con el afán de incorporarlos a un hogar donde se les proporcione afecto, cuidado, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo. Por lo que no me resta más que felicitar a la doctora Ana Luz Mila Barrera por este excelente trabajo. Felicidades, doctora. Sí. Muchas gracias, señor presidente, por sus comentarios. Y bueno, finalmente es importante también conocer de viva voz los sentimientos y la percepción de la autora. Vamos a cederle entonces el uso de la palabra a la doctora Ana Luz Mila Barrera. Ella es escritora académica, rectora y fundadora de la Universidad Ágora Hispanoamericana, doctora y licenciada en Derecho con maestría en Amparo. Ella es originaria de Apatzingán, Michoacán. Ha ocupado diversos cargos en el Consejo del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México, en el Estado de México y Yucatán. Ha sido también procuradora de la defensa del menor y la familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Michoacán. Fue secretaria técnica del Consejo Técnico de Adopción del Estado de Michoacán y visitadora auxiliar del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Fue subdirectora de Vinculación, Normas y Patrocinios del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y directora de Educación Superior de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Así también fue rectora de la Universidad Politécnica de Uruapan. Y como ya se ha dicho, ha escrito varias publicaciones, entre ellas La reintegración familiar y la adopción, Principios, retos y perspectivas, y análisis a la ley de adopción del Estado de Michoacán. Doctora Mila Barrera, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Espero no agarrarlos ya muy cansados. Mil gracias a todos por su presencia esta tarde. Me honra su interés en este libro y en el tema de la adopción, tanto en Michoacán, en el país y a nivel internacional. Primero, quiero agradecer al magistrado presidente del Poder Judicial y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, el doctor Jorge Reséndiz García. El honor que me hace con la presentación del libro La adopción a la luz de los derechos humanos en el marco del bicentenario, es decir, los 200 años de celebración que tiene el Poder Judicial, porque la sociedad tiene un espacio para la solución de conflictos e impartición de justicia, no es un tema menor. Y que este libro se presente en este marco, de verdad tiene un agradecimiento muy especial, doctor. Muchas gracias. Conozco de su gran sensibilidad ante los temas de los grupos vulnerables, más tratándose de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de los más desprotegidos. Hoy, por primera vez les voy a compartir que el verdadero responsable de que yo escriba es el doctor Jorge Reséndiz. Porque cuando laborábamos en el Consejo del Poder Judicial, él como consejero y yo como auxiliar visitadora en el Consejo, un día del 2013 me externó que qué opinaba sobre la ley de adopción que se acababa de desvincular del Código Familiar en el estado de Michoacán. Y yo con aquella emoción dije, ay, el consejero me está pidiendo una opinión jurídica. Yo acababa de terminar mi investidura como titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Y me puse a escribir artículo por artículo un análisis de lo que yo pensaba en ese momento sobre la ley de adopción. Mi sorpresa fue que fue mi primer publicación. Cuando se le entregó al doctor, pues no sé qué aconteció en su persona, pero me dijo: Ana, autorízame a publicarlo en la página del consejo. Y yo, pues emocionada, le dije que sí, y fue la primera publicación, no en textos, fue un análisis que se hizo a la ley de adopción en ese momento. Eso me inspiró a seguir escribiendo. Y entonces empiezo a escribir lo que fue mi primer libro. Y eso fue en el año del 2014. Para ese entonces, la directora de la Casa de la Cultura, Estrella, aquí presente, amiga, gracias por estar aquí, me dio la oportunidad de que se presentara en la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y obviamente acompañada nuevamente del doctor Jorge Reséndiz. Y doctor, mi apreciado y respetado presidente, hasta el día de hoy seguimos fomentando el derecho de los más desprotegidos. Y además me honra con su sabiduría y conocimiento que el prólogo de mi segundo libro, La adopción a la luz de los derechos humanos, esté prologado por usted. Muchas gracias. No menos importante es para mí la presencia de quien formó a Ana Luz como profesional, el magistrado Héctor Lara González, quien se desplazó desde la Ciudad de México solo para esta actividad académica y quien es mi mentor, y sin darse cuenta apoyó a esta provinciana cumpliendo uno de sus sueños realidad. Trabajar en lo que coloquialmente diríamos las grandes ligas, en el Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México. Y enseguida lo hacen magistrado y lo cambian de adscripción a Toluca y me pide que lo acompañe y me voy con él a Toluca a conocer los asuntos de Almoloya, hoy conocido Altiplano. Ya se imaginarán qué asuntos nos llegaban 200 tomos en diablitos para conocer cada proceso legal. Su sapiencia, rectitud, pulcritud y consejos me han marcado hasta el día de hoy, magistrado, y sigo siendo su más fiel admirador. La doctora Gabriela Molina, mi primera amiga cuando inicié la labor en la administración pública. En ese entonces ella era diputada y presidía la Comisión de Grupos Vulnerables. Y yo estaba como titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF Michoacán. De la mano, construimos normativas para adoptar a los menores de edad. Y en esa gran labor se propició un inquebrantable lazo que nos une hasta el día de hoy, en lo profesional y en lo personal, tanto en las buenas como en las no tanto. Pero hoy me enorgullece que esté bajo tu directriz la educación del Estado, ya que conozco tu gran profesionalidad y compromiso. Agradezco la presencia de la magistrada María del Carmen Ramírez Chora, mi querida compañera de generación en la universidad, sabedora de su gran vocación y visión en la toma de decisiones cuando fue jueza en materia civil y en materia familiar. Ahora de las primeras magistradas del Estado, porque es una de las mujeres que me representa. Gracias, amiga, por estar aquí. Ahora, quiero precisar que yo no puedo hacer referencia respecto al fondo o el contenido del libro,
porque esto está al criterio de los lectores y estudiosos del derecho, y que incluso compartan conmigo o no lo expresado aquí. De lo que sí puedo hablar es de lo que me inspiró a escribirlo. Llegar a una responsabilidad que implica ser titular de una procuraduría para defender a las niñas, niños y adolescentes a tan solo 28 años de edad, cambió mi vida y la visión en muchos aspectos jurídicos y sociales. Primero, en que no tengo hijos, ya que tuve más de 1000 y al mismo tiempo, durante 4 años, aprendí que no era fácil. Uno de los retos trascendentes en ese tiempo es que no había libros, no había jurisprudencias o textos que me ayudaran a la toma de decisiones jurídicas con el tema específico de la adopción y la reintegración familiar. Eso implicó que empezara a hacer criterios y análisis y adecuaciones a la norma, lo que representaba un poco jugar a ser a Dios. Porque ¿quién era yo para decidir quién es un buen padre o una buena madre? ¿O a quién yo debía desprender de su núcleo familiar por una vulnerabilidad? Aunque en algunos casos esa vulnerabilidad era más que evidente. Por ejemplo, en una violación de un menor de 6 meses que falleció a los días por la penetración de sus padres por el abuso sexual. El mismo reto representaba el decidir a qué familia conceder ser padres a través de una figura jurídica de la adopción. Elegir entre los menores de edad cuál es el idóneo de acuerdo a sus características y condiciones. Por ejemplo, cuando me encerraron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no me quería dejar salir una familia hasta que no les entregara un bebé y recién nacido. Esto no era otra cosa más que su desesperación al no tener una respuesta favorable. En fin, haría 100 libros de todo lo vivido en esos 4 años. Pero desde entonces entendí que tenía que escribir para facilitar el trabajo a los que a mí me sucedieran, para apoyar en la toma de decisiones y para fomentar la cultura de la adopción en el país. Mi primer libro fue en el 2014, denominado La adopción y la reintegración familiar, principios, retos y perspectivas. Fue una publicación que doné a la sociedad con más de 2000 ejemplares, que editó el Congreso de la Unión, siempre con el firme propósito de apoyar a la reconstrucción del tejido social. Ese libro nunca lo he vendido. Me dediqué a dar conferencias, talleres, clases, incluso diseñar la primer maestría en el país en Derecho Familiar. Y se lo obsequiaba a quienes veía interesados en el tema, porque la única finalidad era fomentar esa cultura, porque sentí que era un legado de vida. Incluso llegué a acudir varias veces al psicólogo ante tantos casos de crueldad e inhumanos que vi a través de seres tan indefensos. ¿Saben? Observar la mirada de una niña o un niño con odio, sin contemplaciones, sin conocer el concepto de qué es un padre o una madre, ni mucho menos lo que representa tener una verdadera familia, porque lo que tuvo desde que nació fue rechazo, violaciones, prostitución y entre sus hobbies, vender droga y hasta consumirla y robar. Créanme, no es fácil. Pero tratar
de reiniciar sus vidas es un reto aún mayor, porque se necesita mucha voluntad, amor, cariño y pasión en tu labor. Y por supuesto, conocimiento para crear verdaderas condiciones legales para la atención de los más desprotegidos. Cuando alguien me pregunta, ¿cuánto tarda una adopción? ¿Es difícil el trámite? Mi respuesta siempre ha sido, ¿cuándo abandonarán a un menor de edad? Porque depende de esa premisa. Porque esta figura legal de la adopción no debería de existir. Si hubiera hijos planeados, deseados y creados con la responsabilidad que implica. Sin embargo, esto habla de un comportamiento social que debe ser atendido ante la carencia de estos elementos y que propicia el abandono o malos tratos, entre otros. Lo que se hizo es que se implementara una forma de protección emergente social llamada adopción. Este libro consta de 5 capítulos. El primero habla sobre la adopción en México. Narro los conceptos y el desarrollo de la figura jurídica de la adopción, así como su procedimiento tanto administrativo como jurisdiccional. El segundo, los principios y garantías de la adopción, en el que se hace énfasis que el derecho es para el menor de edad y no para los que pretenden adoptar. El tercero es mi capítulo favorito, porque este capítulo lo escribí en una sola noche. Solamente me agarré escribiendo todos los obstáculos que tuve y que veo socialmente para adoptar a un menor de edad. Desde las condiciones de los menores de edad, la falta de credibilidad de las instituciones administrativas y jurídicas, pero todo esto basado en hechos reales y que son el verdadero motivo de este texto de la adopción a la luz de los derechos humanos. El capítulo 4 habla de la adopción internacional, cómo se fija el procedimiento y los elementos para que se puedan llevar a cabo la adopción en otros países. Y termino con la adopción homoparental, que no debería tener un capítulo específico, pero lo hago porque solo quiero señalar aquí que no tiene nada que ver la preferencia sexual en la decisión de una adopción. El verdadero problema está en la falta de cultura social, jurídica, inequidad y discriminación. Con profundo sentir, espero que esta aportación académica sea útil para la comunidad jurídica y para la sociedad, especialmente para los que pretenden adoptar o quieren adoptar, a los que integran las instituciones jurídicas o administrativas que resuelven temas relacionados con esta materia. Y termino agradeciendo a mi madre, Ana María Barrera Beltrán, y a mi padre, Elías Mila Peñalosa, por el don de la vida, porque con el amor con el que ellos me criaron, pude entender y conocer el verdadero concepto de la familia. Ello me dio la capacidad de enfrentar lo que he podido hacer hasta el día de hoy por los menores de edad más desprotegidos. Gracias por estar aquí. Gracias por confiar en este texto, Rubén Leiva, que es el editor
de este libro, que confió en mí, que confió en lo que escribí. Y hoy, Rubén, estamos aquí presentándolo por primera vez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mila Barrera, por tan emotivas palabras. La doctora, en un acto de generosidad, va a hacer la donación de esta obra, de varios volúmenes de esta obra, al Poder Judicial del Estado, y en la persona del señor presidente, del magistrado doctor Jorge Reséndiz García, se recibe esa obra. Asimismo, el doctor Jorge Reséndiz García, magistrado presidente de este alto tribunal, va a hacer entrega a nuestros comentaristas de un reconocimiento. A la magistrada María del Carmen Ramírez Chora. A la doctora Gabriela Desiree Molina Aguilar, secretaria de Educación. Al magistrado Héctor Lara González. Y también el señor presidente va a recibir su reconocimiento como comentarista. Por supuesto, aparte de la presentación de este libro, de este texto, cuya importancia ha sido efectivamente destacada y subrayada por los comentaristas, los invitamos a que lo adquieran. En el vestíbulo del Palacio hay un espacio donde se está ofreciendo, y también los invitamos, como es una celebración, a un vino de honor que también se ofrece en el vestíbulo de este mismo edificio.